italiano de apellido Piazzi descubrió el primero de los asteroides, Ceres. Esto no es casual porque en particular Ceres es el asteroide más grande que conocemos en el cinturón de asteroides. Bueno, a partir de este descubrimiento en 1801, durante los siguientes 50 años se descubrieron 4 o 5 objetos más, y el descubrimiento de otros asteroides fue casi a cuentagotas, hasta que un poco después, con el uso de las placas fotográficas atadas a los telescopios astronómicos, se pudieron encontrar más asteroides en una sola placa fotográfica. Bueno, en términos generales, los asteroides se encuentran en un disco, como una donita, entre 2.2 y 3 unidades astronómicas el grueso de ellos, y que se conoce como cinturón principal de asteroides. Existe otro grupo de asteroides, a los que se llama troyanos. Estos troyanos tienen una característica muy interesante. Los asteroides troyanos comparten la órbita de Júpiter. ¿Esto cómo es posible? Mucho tiempo antes de que se descubrieran los asteroides troyanos, Lagrange hizo la siguiente pregunta: ¿es posible que existan puntos en el espacio tales que las fuerzas gravitacionales de dos objetos se anulen? Entonces la respuesta fue sí. De hecho, Lagrange encontró 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. En este esquema está el Sol y la Tierra, pero en particular se puede valer para cualquier otro planeta del sistema solar. En la Tierra no se han encontrado objetos en estos puntos. En los únicos 2 cuerpos que se han encontrado objetos compartiendo órbitas es en Júpiter y en Marte. En Júpiter, aquí tenemos estos, aquí está Júpiter, tenemos asteroides troyanos que le anteceden y asteroides troyanos que le preceden. Bueno, actualmente existen 18 clases de asteroides. Los más comunes son los que se represento en esta gráfica. Debido a que son objetos que están lejos de nosotros y no podemos estudiarlos directamente, la forma de clasificar los asteroides es por su color, por su albedo y por sus características, esencialmente en el infrarrojo cercano. Entonces, aquí lo que se hace es agrupar los asteroides dependiendo de lo que se llama índices de color. Los índices de color, en pocas palabras, es una medida de cómo se comportan los objetos bajo diferentes longitudes de onda, o en otras palabras, cuánta emisión en esas longitudes de onda están radiando los objetos. Entonces aquí podremos ver los asteroides tipo S, que son objetos que se ven rojizos y que son muy parecidas a los meteoritos tipo rocoso. Aquí están los asteroides tipo C, que tienen espectros relativamente azules y que se parecen mucho a las cometas carbonáceas, a los meteoritos de meteoritas carbonáceas. Aquí tenemos los meteoritos metálicos y otro tipo que se llama estatita. Estos son los tipos más abundantes. En particular, el 97%, 80 y tantos por ciento de los asteroides son tipo C, un poco más de 10% son de tipo S. Bueno, en el cinturón principal de asteroides podemos encontrar características muy interesantes. En particular, si hacemos una gráfica del número de asteroides contra la fracción del periodo orbital respecto al periodo de Júpiter, obtenemos este tipo de cosas. Pero entre estas cosas resaltan las siguientes. Resaltan unos huecos, aquí, 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 aquí y aquí. Entonces, ¿estos huecos qué significan? Esos huecos significan que ahí posiblemente hubo asteroides hace muchísimo tiempo, pero ya no existen debido a que la fuerza de atracción gravitacional de Júpiter los ha quitado de esas órbitas. ¿De qué se trata esto? Imaginen que yo soy Júpiter y este es un asteroide que va pasando por ahí. Si nos encontramos una vez durante mucho tiempo, le puedo dar un empujoncito hacia mí. Entonces, vamos a seguir girando alrededor del Sol. A lo mejor me pongo por acá y cuando esté por aquí, este asteroide está más cerca, le doy otro empujoncito y lo mando un poquito para este lado.
Pero en conjunto realmente no le hago nada porque lo estoy tirando por aquí, para allá, para todos lados, entonces esto no le hace nada al asteroide. Pero ¿qué pasa si el asteroide tiene un periodo de traslación alrededor del Sol tal que cada vez que él da 2 vueltas, yo doy una? Entonces, nos encontramos una vez y le doy un jaloncito. Entonces, yo doy una vuelta y el asteroide da 2, pero nos volvemos a encontrar en el mismo lugar, porque su periodo orbital tiene esa particularidad de cada 2 veces que él da la vuelta alrededor del Sol, yo doy una. Entonces, a la siguiente lo vuelvo a encontrar casi en el mismo punto y le doy otro jalón. Yo doy otra vuelta, él da otras 2 vueltas y casi en el mismo punto lo vuelvo a encontrar y le doy otro jalón. Entonces, de tantos jalones lo voy a sacar de su órbita. Entonces, a eso es a lo que se deben estos huequitos de aquí. Bueno, esta explicación es muy interesante siempre y cuando nos hagamos de la vista gorda con Hilda, porque resulta que Hilda, a pesar de que también tiene esa particularidad en sus órbitas, ahí sí tengo un pico de asteroides. No me pregunten por qué, pero bueno. Otra particularidad que tienen los asteroides es que se agrupan en familias. Si aquí graficamos la inclinación en grados contra el semieje mayor de las órbitas de estos cuerpos, vemos que se agrupan. Esto ha hecho pensar a los astrónomos que estos objetos en algún momento en el pasado formaron un cuerpo más grande que fue roto por colisiones catastróficas en el cinturón de asteroides y se desperdigaron los pedacitos, pero no demasiado separados, de tal forma que siguen teniendo parámetros orbitales parecidos. Actualmente existen 8 familias cuyo cuerpo padre, digámoslo así, tenía más de 200 kilómetros de diámetro, y 36 familias más pequeñas con cuerpos padres menor que 200 kilómetros. Otra de las cosas interesantes sobre los asteroides nos la dice esta grafiquita. ¿Qué tenemos aquí? En el eje Y tenemos rotaciones por día, o bien periodo de rotación en horas, es algo equivalente, y en el eje X el diámetro. Como podemos ver, casi todos los asteroides que se tienen periodos de rotación menores de 2.4 horas, excepto estos 5. Estos sí pueden rotar más rápido, pero lo curioso es que todos estos asteroides que pueden rotar más rápido tienen diámetros menor de 200 metros. ¿Eso qué es lo que ha hecho pensar a las personas? Bueno, la idea no es nueva, la idea la sugirieron en 1977 Chapman y otros colaboradores, y es que los asteroides no son cuerpos monolíticos enormes, sino que están compuestos por agregados de objetos más pequeños atados gravitacionalmente. Entonces, imaginen qué pasa si tenemos un cuerpo con esas características, es decir, con agregados, que son objetos que no están hechos de una sola masa, sino de varios cuerpos unidos entre sí gravitacionalmente. ¿Qué pasa si empiezan a rotar? Bueno, se van a tener cierta configuración, pero ¿qué pasa si empiezan a rotar más rápido, más rápido, más rápido? ¿Qué pasaría un objeto de este tipo que rotara muy rápido? Imagínense que se agarran de un cuate y empiezan a girar rápido, rápido, rápido. ¿Qué pasa conforme giran más rápido? Se desprende, exacto. Entonces, estas cosas ya no tienen ese giro porque si giraran más rápido simplemente se desharían. Bueno, este es un dibujito de la idea que se tiene. En un momento muy atrás en la historia del sistema solar, en la zona de asteroides había colisiones, las colisiones eran muy frecuentes. Estas colisiones daban origen a lo que se llama colisiones catastróficas, pero mucho de este material sí salía despedido por el efecto de su velocidad, pero mucho de él todavía quedaba atado gravitacionalmente. Otra característica interesante que se notó de los asteroides la descubrió la sonda espacial Galileo cuando pasó cerca de este asteroide que se llama Ida. Ida tiene en su longitud más grande 55 kilómetros y le descubrieron este pequeño detalle. Esto es lo que nos decía por primera vez en la historia
es que los asteroides pueden tener satélites. Eso es algo que no se esperaba, dado que la fuerza de atracción gravitacional de los asteroides es tan pequeña, no esperaría que tuviera este tipo de cosas, y sin embargo existen. Actualmente, bueno, aquí les presento una tablita donde están algunos de los asteroides con satélite que se encontraron entre 1993 y 2001, pero actualmente hay aproximadamente 31 asteroides con satélite y 49 más que están en proceso de estudio. Bueno, aparte del cinturón de asteroides y de los asteroides troyanos, existe otra región en el espacio en la cual podemos encontrar asteroides, y esta es la que más nos preocupa. Aquí existen asteroides que cruzan las órbitas de Marte y la Tierra, en particular los asteroides como este, cuyo prototipo es Amor, ahí se llama el asteroide tipo, viene desde el cinturón de asteroides y cruza la órbita de Marte sin llegar a cruzar la órbita de la Tierra. El siguiente grupo es el grupo de los Apolo, que puede tener una órbita tal que los lleva desde el cinturón de asteroides hasta cruzar la órbita de la Tierra, y el siguiente grupo, que son los Atones, que están muy cerquita aquí de la órbita de la Tierra. A los tres tipos de asteroides en conjunto se les conoce como asteroides cercanos a la Tierra, y en particular a los asteroides Atón y a los asteroides Apolo son a los que se conocen como asteroides que cruzan la órbita de la Tierra, y son a ellos en los que los científicos están centrados para monitorear debido a su posible colisión con nuestro planeta. No, los Atón de hecho no llegan al cinturón principal, tienen unas órbitas que lo confinan muy cerca de la órbita de la Tierra. ¿Perdón? ¿En qué sentido? Son los únicos que tienen sus características, sí. De hecho, su distancia promedio al Sol es de 1 unidad astronómica y su afelio es un poquito más de 0.9 unidades astronómicas, es decir, la distancia más lejana que pueden tener del Sol está de aquí hacia afuera. Bueno, entonces vamos a pasar ahora con los cometas. Pues bueno, como ustedes saben, los cometas han sido objeto de mucho temor desde hace muchísimo tiempo. Hay registros de ellos desde el siglo X antes de Cristo aproximadamente, y en la Edad Media muchos lo asociaban con pestes, guerras, etcétera, ¿no? Había un arzobispo, me parece, que llegó a decir que los cometas no eran otra cosa que nuestros pecados que se incendiaban en el cielo, pero como que nadie le creía, porque entonces el cielo estaría continuamente incendiando. Bueno, este es uno de los cometas que mejor se ha documentado, es el gran cometa de 1577. Este cometa es importante en particular porque lo estudió Tycho Brahe. Tycho Brahe, midiendo el paralaje del cometa, se dio cuenta de que estos fenómenos no eran unos fenómenos que ocurrían en la atmósfera de la Tierra, sino que eran ajenos a la Tierra, eran fenómenos que ocurrían más allá de la Tierra. También, viendo el paralaje, descubrió que las colas del cometa podían tener una longitud igual o mayor que la magnitud, que el diámetro de la Tierra. Eso ya era decir que este objeto no solamente no era de origen terrestre, sino que era enorme. Y otra cosa que observó Tycho Brahe es que sus colas siempre apuntaban en dirección opuesta al Sol. Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. Bueno, aquí tenemos unos cometas. Los cometas se caracterizan por tener un núcleo, por aquí no se ve, una coma y dos o tres colas. Ahorita vamos a ver de qué se trata. Entonces, bueno, ¿de dónde vienen los cometas? A los cometas arbitrariamente se les ha dividido en cometas de periodo corto y cometas de periodo largo. Los cometas de periodo corto son aquellos que tienen un periodo menor que 200 años y se supone que provienen de una región que se llama disco de Kuiper. El disco de Kuiper es una región que es obviamente un disco alrededor del Sol que se extiende entre 35 unidades astronómicas y 1000 unidades astronómicas. Entonces estaría más o menos por ahí. Y los cometas de periodo largo se piensa que provienen de la nube de Oort. La nube de Oort está compuesta de dos partes. Una que es un disco, más o menos
que va de las 1000 unidades astronómicas a las 5000 unidades astronómicas, y de las 5000 a las 50000 unidades astronómicas se extiende en una esfera que circunda el plano de la eclíptica. Abarca de 5000 unidades astronómicas hasta 50000 unidades astronómicas. Bueno, entonces, lo que sabemos de los cometas, aparte de las observaciones terrestres, proviene de algunas misiones que se han lanzado exclusivamente para estudiarlos o bien para estudiarlos junto con otras cosas. Aquí les muestro rápidamente una listita de ellos. Quizás los más exitosos han sido el Vega 1, el Vega 2, los satélites japoneses y el Yoto, que estudiaron el cometa Halley. Y actualmente está en proceso esta misión que es Deep Impact, que tiene como cometido llegar al cometa Tempel 1 y orbitarlo. Esta misión consta de dos cosas: de un orbitador que le va a dar vueltas para ver gravimetría, precesión remota, y un proyectil que lo que va a hacer es llegar, impactarse sobre él para ver dos cosas: una, cómo se comporta el objeto ante un impacto, y recabar polvo de él para después regresarlo a la Tierra en el 2006. Este es un esquema de qué tan cerca pasaron algunas naves espaciales del cometa Halley. Este es un esquema del núcleo. El núcleo del cometa Halley tiene en su dimensión más larga 18 kilómetros, y aquí nos muestra algo muy interesante, que son estos jets. Estos jets no son otra cosa que regiones que se están sublimando. El Sol estaría acá, entonces la luz del Sol y la energía solar le llegan de este lado, y las partes volátiles del cometa se empiezan a sublimar. Esta es una imagen de Wild 1. Esta es nuevecita, la obtuvo una misión en enero de este año. Y de nuevo vemos son objetos que presentan incluso cráteres, bueno, no son cráteres, perdón, presentan estas estructuras extrañas y algunos jets. En 1950, Whipple propuso que un cometa no era otra cosa que una mezcla de hielos y silicatos. A esta teoría se le llamó la teoría de la bola sucia, la bola de hielo sucia. Pero tras ver la forma en que se rompen los cometas, ustedes recordarán muy bien el paso de Shoemaker-Levy por Júpiter, y de ver las densidades que tienen densidades muy bajas, un poquito más que la densidad del agua. Se han propuesto otro tipo de modelos para ver cómo es el núcleo de un cometa. Los más aceptados quizás son estos. En realidad ambos modelos dicen que un cometa es igual que los asteroides, es un agregado de cosas. Nada más que en este modelo proponen que ese agregado de objetos son de muchos tamaños, mientras que en este proponen que los tamaños son más o menos parecidos. De los compuestos que se han encontrado en los cometas, tenemos metales como sodio, potasio, calcio, etcétera, átomos como hidrógeno, carbono, y estos compuestos diatómicos, triatómicos y poliatómicos. Entonces, aquí hay algo que salta a la vista, y es que muchos de esos compuestos incluyen compuestos de carbono. Vamos a hablar poco a poco sobre la estructura de los cometas. Entonces, los cometas tienen un núcleo, y de ese núcleo, cuando llega el cometa aproximadamente 5 unidades astronómicas, la energía del Sol empieza a hacer que los volátiles que contienen el cometa se sublimen, y produce toda una coma del cometa. Esa coma del cometa puede llegar incluso a medir millones de kilómetros. Entonces, toda esta coma está compuesta esencialmente de gases y polvo. Esos gases y polvo no pueden estar ahí debido a que la fuerza gravitacional del cometa es pequeña, entonces se expanden, empiezan a salir. Y este material es el que forma las dos colas. Aquí vemos un ejemplo precioso en el cometa Hyakutake, donde se ven muy bien sus dos colas. Esta azulita es la cola de iones,
Esta amarillita es la cola de polvo. La azulita es azul, la cola azulita es de ese color, porque el gas del que está compuesto es esencialmente iones de monóxido de carbono. Entonces, estos iones, al hacer sus recombinaciones, lo que hacen es emitir luz en el azul, por eso se ve ese color. Ahora bien, la cola de polvo es neutra, entonces lo único que hace es reflejar la luz del sol, es por eso su tono amarillento. Aquí tenemos un esquemita donde vemos de nuevo el par de colas y siempre apuntando en dirección opuesta al sol. La razón por la que apuntan en dirección opuesta al sol, en el caso de la cola de iones, es que como es el material que está cargado, es susceptible de interaccionar con el viento solar, y el viento solar siempre apunta en dirección opuesta al sol. Es por eso que la colita de iones siempre sigue el campo magnético solar, que es más o menos allá. Y la cola de iones, en este caso, si se fijan, la cola de iones es un poco más curva que la cola de polvo es un poco más curva que la cola de iones. En el caso de la cola de iones ocurre otra cosa. Cuando el material se desprende del cometa, como es muy, muy pequeñito, está atado a una fuerza que se llama presión de radiación del Sol. ¿Qué es la presión de radiación? Bueno, esencialmente la presión de radiación es el empuje de los fotones, de la luz del Sol sobre estas partículas. Entonces, al empujarlas, alejándose del núcleo principal, les está restando, los está cambiando de órbita. Entonces, cada uno de ese material está siguiendo órbitas keplerianas debido a ese empuje de la fuerza de radiación solar. Bueno, entonces aquí les muestro cómo está cambiando las colas de los cometas. Aquí es seguramente el cometa está a una distancia muy cerca de la órbita de Júpiter, porque a uno se le desarrolla muy bien la cola, ahora se le ve un poco la coma, y conforme se va acercando más al Sol, se ve perfectamente el par de colas, y conforme se aleja de nuevo empieza a perder la cola, se queda nada más la coma y finalmente va a desaparecer la coma también y simplemente se va a quedar el... Bueno, aquí es un esquemita que representa cosas que ya les he platicado, es decir, el núcleo, que es muy pequeñito, la cola de plasma, la cola de polvo. También se ha encontrado que tiene una cubierta de hidrógeno también de millones de kilómetros de largo de extensión. Bueno, en 1997, viendo el cometa Hyakutake, descubrieron que este cometa al menos tenía una tercera cola. Esta cola es de sodio y también tiene, bueno, aquí está la escala, 19 millones de kilómetros, entonces imagínense la extensión de esto. Y esta cola de sodio parece ser que no proviene del núcleo, sino proviene del material de las colas, pero ahorita nadie sabe exactamente por qué se produce. Esta es otra fotografía sobre las colas las colas de Hyakutake. En este caso esta es la de iones, esta es la de polvo y esta es la de sodio. Bueno, entonces vamos a aterrizar un poquito ahora en por qué nos preocupan tanto esos objetos. Bueno, ¿cómo sabemos que estos objetos realmente chocan con los cuerpos del sistema solar? Pues bueno, muy fácil, viendo la Luna en primer lugar. Viendo la Luna vemos que tiene una cantidad de cráteres de impacto increíblemente grande. Pero no solamente la Luna. De hecho, el craterismo de impacto no se le reconoció su importancia, sino hasta después de que varias ondas espaciales exploraron varios planetas del sistema solar, se dieron cuenta que el craterismo de impacto es un fenómeno que ocurre extensamente en los planetas terrestres en particular, y que es un proceso que ha venido llevándose a cabo durante muchos millones de años. En particular aquí les muestro unos cráteres de impacto en Venus, estos son en la Luna y estos son en Marte. Bueno, pero los cráteres de impacto en la Luna nos dieron una información muy interesante. Aquí en el eje X tengo la tasa de craterización en unidades arbitrarias, y en el eje Y millones de años antes del presente. Nosotros estamos aquí, y lo que se vio de los cráteres de impacto en la Luna es que hace más o menos 4.500 millones de años, que fue cuando se inició el sistema solar, y hasta 3.800 millones de años aproximadamente, la tasa de craterismo en la Luna fue demasiado alta. Es decir,
la pobre luna era bombardeada, pero bonito, ¿no? Sobre todo hace 4.000 millones de años. Y después de 3.000 millones de años, más o menos ha disminuido y actualmente está en un estado estacionario. Bueno, entre otras cosas, el hecho de que hace muchísimo tiempo, casi al inicio del sistema solar, según los datos de los cráteres lunares, haya existido esta gran cantidad de impactos, checa muy bien con nuestra idea actual del origen del sistema solar, en el cual todos los cuerpos del sistema solar se formaron por la acumulación de planetesimales, es decir, objetos más o menos del tamaño de los asteroides que empezaron a chocar unos con otros y se fueron formando objetos más grandes. Entonces, esto lo que nos indica es que efectivamente, eso que estamos diciendo tiene sentido, que hace 4.000 millones de años los choques eran muy, muy, muy comunes. Otra cosa que nos dice este tipo de gráficas es un apoyo a la teoría actual sobre la formación de la Luna, que es que la Luna se formó cuando un objeto más o menos del tamaño de Marte chocó con la Tierra. Entonces al chocar hubo rompimiento del cuerpo más pequeño, hubo una gran expulsión de material, entonces de ese material expulsado, pero que aún quedó atado gravitacionalmente a la Tierra, se originó poco a poco la Luna. Todos los asteroides, bueno, el choque de cuerpos en el sistema solar no es nuevo, fue muy importante, sobre todo al inicio de la historia del sistema solar, y fue muy importante en la formación de la Luna. Entonces, no todo es mal. Bueno, en la Tierra, ¿qué evidencias tenemos de que haya habido choques con cuerpos? Este es uno de los más citados. Aquí no fue un choque como tal porque no se formó un cráter de impacto, sino más bien aquí el objeto fue un objeto que en junio de 1908 explotó en la atmósfera en una región conocida como Tunguska. Esta es la región directamente debajo del impacto y esto es lo que se puede ver conforme nos alejamos de él, es decir, la onda de choque lo que provocó fue toda esta devastación a lo largo de muchos kilómetros a la redonda. Otra evidencia de que sí están cayendo cosas a la Tierra es este es uno de los choques mejor documentados que se tienen. Este en particular es un meteorito que se fragmenta en la atmósfera. La fragmentación en la atmósfera también es muy común, sobre todo para objetos digamos menores de 1 kilómetro. Este objeto se fragmentó y uno de esos fragmentos fue a chocar con el carro de este señor. Y este es el fragmento encontrado, tiene aproximadamente unos 20 centímetros de largo. Aquí un dato chistoso es que la señora quiso cobrar el seguro en su coche, pero como la cobertura no abarcaba golpes con meteoritos, no se lo pagaron, pero ella vendió el coche y el coche anda por todo el mundo dando exposición. Bueno, este es otro ejemplo de que sí caen cosas en la Tierra. Este es uno de los más famosos cráteres de impacto, porque además es uno de los mejores preservados, es el cráter Barringer, de aproximadamente 1.2 kilómetros de largo. Y además, este es importante, entre otras cosas, porque antes de este cráter, casi todo el mundo pensaba que todos los cráteres en la Tierra eran de origen volcánico. Este vino a cambiar eso y sentó las bases de que en la Tierra existieron más bien eventos que produjeron cráteres de impacto. Esto es muy interesante, entre otras cosas porque se ha calculado que el objeto que produjo este cráter de impacto fue un meteorito de tipo metálico. Entonces dentro de ese meteorito había algunas trazas de oro y de platino. Resulta que si juntáramos todo ese oro que hay en ese meteorito, se juntarían aproximadamente unos 600 millones de dólares. Qué desperdicio, ¿verdad? Bueno, no podía faltar nuestro cráter de impacto, el Chicxulub, que como ustedes saben lo asocian con la extinción en el límite KT. Este es otro cráter de impacto. Una de las razones por las que no se pueden encontrar los cráteres de impacto muy fáciles en la Tierra es que, como ustedes saben, en la Tierra existe un intemperismo muy importante y cubre muchas cosas, o en particular ese cráter de impacto no se descubrió durante mucho tiempo porque esencialmente está cubierto por un lago. Este es el Manicouagan en Canadá. Bueno,
Aquí se ven más o menos todas las, o casi todos los sitios en la Tierra donde se han registrado cráteres de impacto. Son aproximadamente unos 150 y tantos, 160 y tantos cráteres de impacto documentados en la Tierra. Bueno, entonces pasamos a nuestros miedos. Bueno, como ustedes saben, el cráter de Chicxulub se asocia a una gran extinción en el límite KT. El objeto que produjo el cráter de Chicxulub se le asocia unas dimensiones de aproximadamente 20 kilómetros. Pero en realidad, y bueno, al menos hasta que empecé a entrarme más en esto, yo pensaba que la única extinción que había habido era la del KT, pero resulta que no. Entonces resulta que ha habido varias, en particular son estas que les muestro aquí, y resulta que la del KT no fue precisamente la más terrible. La extinción más terrible se dio aquí, en el límite triásico-pérmico, donde se perdieron 95% de especies marinas y 70% de especies terrestres. Justamente la semana pasada salió un comunicado diciendo que en Australia acaban de encontrar un cráter de impacto de más o menos como el Chicxulub, como 200 kilómetros de diámetro, y que tiene la edad justo esta aquí en el límite triásico-pérmico. Entonces posiblemente esta extensión también se deba a otro impacto de meteorito. Esta grafiquita les muestro el intervalo típico de impacto contra la carga equivalente en megatones y el diámetro de los asteroides. En particular, ¿qué significa esta gráfica? Tunguska, por ejemplo, lo que dice esta gráfica es que se espera que ocurra uno de estos eventos cada siglo aproximadamente, y que este tipo de objetos liberó una energía de alrededor de 100 megatones. Por comparación, las bombas atómicas fueron 14 kilotones, andarían por aquí la energía liberada por las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces imagínense, esta es escala logarítmica además, entonces imagínense la cantidad de energía que es liberada por este tipo de impactos. Aquí el Meteor Crater, el cráter de Arizona, se espera que ocurra una de estas cosas cada 1000 años, y liberó más o menos una energía de 100 megatones, y el impacto KT se espera cada 10 a la 7, 10 a la 8 años, y liberó una energía de 10 a la 8 megatones. O sea, es realmente impactante. Bueno, pero bueno, vamos a ver un poquito. Todos estos miedos que tenemos a que nos destruya un cometa o un asteroide, ¿qué tan fundados son? Estos son unos datos que se tomaron en Estados Unidos. En particular, el primero, accidente de vehículo motor. Tenemos una probabilidad en 100 de morir por un accidente de estos. En Estados Unidos, aquí como manejan en la Ciudad de México, yo creo que se triplican. Por un asesinato, una en 300, por un accidente por arma de fuego, uno en 2500, y en una estimación inferior sobre la probabilidad de impacto con asteroide o cometa, uno en 3500, de electrocución, uno en 5000, otra estimación de muerte por impacto, una en 20000, por un accidente aéreo también una en 20000, por una inundación uno en 30.000, por un tornado uno en 60.000, por una mordedura por animal venenoso uno en 100.000, otra estimación de probabilidades con impacto una en 250.000, y con accidente por accidente con fuegos artificiales una en 1.000. Entonces, de hecho, viendo esto, muchas personas se han puesto a pensar que realmente nuestra probabilidad de chocar con nuestros objetos es tan baja o no, o comparable con otros fenómenos, que quizás nos convendría más poner solución a problemas como inundaciones que poner atención a problemas con impactos con meteoritos. Para que se despierte. Pero bueno, entre las cosas que se han mencionado para poder destruir un posible objeto, está las que vieron en esas películas, que es mandar naves para detonar cargas en nuestros cuerpos. Pero como les había mencionado, en particular en el caso de los asteroides o de los cometas, que no se considera que sean objetos monolíticos, sino agregados de cosas, quizás en esta película
de Bruce Willis se exageraron un poquito en eso de excavar, ¿no? Bueno, a pesar de que es cierto de que la probabilidad de chocar con un impacto es baja, existen esfuerzos para tratar al menos de detectar a todos los objetos mayores de 1 kilómetro de diámetro. ¿Por qué mayores de 1 kilómetro? Porque bueno, se han hecho cálculos y se ha visto que objetos de más de 1 kilómetro de diámetro chocando con la Tierra sí causarían desastres globales. Entonces, en particular, aquí hay una imagen de uno de esos esfuerzos, que es el SEIDWAR en Australia, y este es otro telescopio dedicado a monitorear asteroides o cometas, que es el LINEAS. De hecho, por medio de este telescopio se han encontrado varios cometas, ¿no? Seguramente los han escuchado. Los que tengan cometa LINEAR es que significa que lo descubrieron mediante este telescopio. Bueno, pero hay más razones de peso para llevar a cabo un muestreo de todos los asteroides que rodean la Tierra. Creo que la razón principal para llevar a cabo este muestreo es que los recursos naturales en la Tierra no son eternos. Entonces, están haciendo esfuerzos serios por monitorear todos los asteroides cercanos a la Tierra, porque serían los más probables para poder aterrizar en ellos y explotarlos mineralógicamente hablando. Entonces recuerden que en particular en los cometas tipo metálico hay hierro, níquel, pero también hay cobalto y otros materiales. Otra razón por las cuales son tan importantes los asteroides es que si queremos mandar misiones espaciales a otros planetas, sacar un objeto o objetos o una nave de la Tierra cuesta mucho, porque tenemos que estar en contra de la gravedad de la Tierra. Entonces, para poder vencer la atracción gravitacional terrestre tenemos que utilizar mucha energía. Pero si estamos encima de estas cosas, la energía que tenemos que utilizar para salir de ellos es mínima comparada con la energía que gastaríamos en la Tierra. Bueno, en particular, recuerden que lo que les mencionaba del Barriñe, que tan solo en oro y platino serían como $600 millones. Entonces, imagínense un objeto mucho más grandote de 500 kilómetros de diámetro, o 200 kilómetros de diámetro, comparado con el de 60 metros del que hizo el Barriñe. Bueno, pero aparte de su utilidad mineralógica, los científicos se han dado cuenta de que muy probablemente parte de la atmósfera de la Tierra se la debamos a los cometas. ¿Y qué proporción aún no se sabe? Pero en principio todos los cuerpos del sistema solar, cuando se decretaron, tenían una atmósfera primitiva. Esa atmósfera la perdieron, entre otras cosas, por impactos de meteoritos. Entonces, la atmósfera que observamos actualmente en la Tierra, en Venus, por ejemplo, son atmósferas que se llaman secundarias. Esas atmósferas secundarias se debieron esencialmente a degasificación y, como les mencionaba hace un momento, también se piensa que se debe en gran parte a impactos con cometas. Y no solamente los gases, sino también parte del agua de la Tierra pudo haber venido de los cometas. Otra cosa importante que se ha descubierto últimamente es que, si recuerdan la tablita que les mencioné sobre los compuestos que se han encontrado en los cometas, muchos se tenían que ver con compuestos de carbono. Bueno, entonces resulta que esos compuestos de carbono, al interactuar con la luz ultravioleta del Sol o de las otras estrellas, se empiezan a agrupar y a formar compuestos más complejos. En particular, en los cometas y en los asteroides, algunos de ellos, se han encontrado aminoácidos. Como ustedes saben, son los bloques principales para las proteínas. Y entre otras cosas, se han encontrado este tipo de estructuras que se llaman quinones. Esos quinones tienen la capacidad de absorber luz ultravioleta y de liberar energía. En particular, comparando estos quinones con las moléculas de clorofila, se han dado cuenta que son muy similares. Entonces, a lo que se ha llegado últimamente es que, si bien los cometas la vida no vino tal cual en los cometas o los asteroides sí pudieron haber influido mucho, alimentando directamente la Tierra con compuestos orgánicos. Este es otro modelito donde se ve un grano de polvo de silicato, sobre el cual
se acumula agua y vía radiación ultravioleta se forman estos compuestos que les comento que se llaman quinón. Bueno, entonces, en realidad, como todo en la vida, los cometas y los asteroides tienen su parte buena y su parte mala. Está la parte mala de que, bueno, pueden llegar a golpearnos, pero está la parte buena de que gracias a su existencia quizás pudo haber llegado la vida en la Tierra. En particular a los asteroides podemos utilizarlos en algún futuro como asentamientos y como fuente de minerales que se van a agotar en algún momento en la Tierra. Y bueno, a pesar de que hay muchos pros y contras en el estudio de cómo poder romper un asteroide, siento que sí es importante monitorearlos, no solo porque existe la posibilidad, sino porque tienen una gran ventaja para poder entender cómo se formó el sistema solar, cómo nos formamos nosotros y cómo sería o cómo esperaríamos que fuera el sistema solar en un futuro. Pues bueno, me despido de ustedes con la siguiente lámina. Muchas gracias.